Hola y bienvenidos a todos. Mi nombre es Gustavo Tolosa y soy pianista, profesor, director de la Academia de Música de Dallas, en Texas. Hoy tengo el placer y honor de tener a un pianista argentino de estatura internacional que tuve la dicha de escuchar en persona en Córdoba, Argentina. Bienvenido, maestro Horacio Lavandera, ¿cómo está? Un gran honor hablar contigo, Gustavo, y la verdad que un placer poder ser parte de esta serie de videos que realizás. Bueno, no, muchas gracias a vos. A mí me cuesta mucho, como he pasado casi toda mi vida en Estados Unidos, me cuesta mucho el vos, así que voy a tratar de ponerlo en práctica, pero si no me sale, bueno, seguiré con usted. Bueno, muchas gracias nuevamente por aceptar y llevar a cabo esta entrevista. Yo sé que estás muy ocupado. Esta entrevista es acerca de Horacio Lavandera, solamente que algunas personas quizás no sepan quién soy, entonces voy a decir una palabrita para más o menos que no digan quién es esta persona que está entrevistando. Yo soy concertista de piano, también soy profesor, fundé la Academia de Música Dallas, también fundé una fundación que se llama Ángeles Musicales o Musical Angels y en esa fundación nosotros vamos a hospitales de niños y les damos clases de piano para mejorar su condición de vida mientras los niños están recuperándose. Entonces esa es una de las cosas que realmente me dio mucho placer hacer en estos años. Bueno, llevo 50 años haciendo música, tengo 59, así que te llevo bastantes más años, eh, Horacio. Y bueno, me gusta mucho entrevistar a pianistas como tú, que son jóvenes y muy talentosos, para que los pianistas jóvenes aprendan de lo que es realmente ser un pianista profesional. Yo en la actualidad vivo en Córdoba, Argentina, en Villa General Belgrano, y ahí es donde te escuché. Y gracias por ese maravilloso concierto que fue todo de compositores alemanes. ¿Cómo pasaste tu estadía acá en Villa General Belgrano y qué te pareció el concierto, el público? Bien, en primer lugar fue un viaje muy movido. Yo venía de Ciudad de Córdoba a hacer un concierto muy distinto, todo Ujú. dedicado a música de Clara Schumann, Sí, una compositora que en estos últimos años está revalorizando su obra. Es sí. una obra de un enorme virtuosismo. Eh, Requiere de mucho tiempo frente al instrumento para ir resolviendo tanta cantidad de dificultades que no son normales, ni aún en obras de Frédéric Chopin o Franz Liszt. ¿Sí? Estamos hablando de un pianismo de Clara Schumann muy personal, pero a su vez muy, muy demandante. Entonces, bueno, venía con ese trajín de haber hecho no solamente su concierto de piano, el concierto de Clara Schumann, sino también el Concertsatz, ¿sí? Las dos piezas que ella hizo como conciertos de piano, las dos aunan Uh, muchísimas dificultades. sí. Y además en el concierto hice las romanzas para violín y piano y el trío de Oh, el trío. violín, cello y piano, que es su obra maestra, que usted me comentó que había interpretado con tanto gusto. Sí, sí. Así que, bueno, fue un gran homenaje en el Día de la Mujer, entonces fue muy motivacional, podría decirse la palabra, fue muy movilizante, ¿sí? Sí, sí, sí. Eh, entonces llegué con eso a Villa General Belgrano y me encontré la primera vez que voy a Villa General Sí. Belgrano. Este fue el primer año en mi vida que salí.
de Ciudad de Córdoba, digamos. Nunca, yo lo único que conocía a nivel musical o turístico era Ciudad de Córdoba. Sí. Conocía el Teatro Libertador, la universidad y nada más. Era lo único que conocía de Córdoba. Y bueno, me encuentro con una provincia que es maravillosa. Obviamente Villa General Belgrano es eh, como Un oasis, le digo un yo. lugar, claro, que si nos están escuchando de cualquier lugar del mundo, no hay que perdérselo, es No. impresionante. Así que bueno, apenas llegué, bueno, me encontré con esta ciudad a pleno, llena de gente, llena de turistas, todos los restaurantes con alegría, etcétera, etcétera. Y eso, bueno, imprime mucha energía, ¿no? Cuando Sí, uno fue a de una acuerdo. ciudad y no se encuentra con un lugar apagado, ¿no? Se encuentra con un lugar alegre, lleno de alegría. A mí me decían que Villa General Belgrano era muy parecido a Alemania, pero yo cuando llegué ahí no es que no tengo nada contra Alemania, pero Alemania se caracteriza porque la gente se acuesta muy temprano, no hay vida nocturna y, generalmente su landscape, su manera Ay, de edilicia es más bien sobria, ¿no? Más bien al estilo Bauhaus. Y en cambio Villa General Belgrano parecía como de cuento de hadas, sí, ¿no? exactamente, el cuentito de Sí, hadas. sí, entonces no es como Alemania, es como un idilio de Alemania hecho en Latinoamérica, algo muy dulce, es Sí. como sweet, sería en inglés. Y entonces, bueno, eso también creo que hace que los ánimos para hacer un concierto sean muy especiales. De repente llegué a la parroquia, entonces me impactó que tengan una parroquia tan bella, porque entré y Sí. sé que en su momento se ha criticado mucho, pero bueno, lo que yo vi me pareció maravilloso, muy, muy especial, una parroquia con unas imágenes del cristianismo bellísimas. Y bueno, era como cada vez más inspiración y llegué a un piano Bechstein de repente que habían hecho todo a nuevo y es un piano Bechstein del año 1929. Eso quiere decir que tiene un sonido muy, muy especial para tocar la música romántica y la música romántica alemana. Esto quiere decir que las resonancias, sobre todo de los agudos, el modo del cantabile que tiene de la mitad del piano hacia los agudos, tiene otras características que ya no tienen los pianos Yamaha, Kawai o un Steinway moderno. Hay que reconocer que no tienen esa manera de brillar, hay un contacto con la madera que es muy especial. Y entonces, bueno, me tocaba simplemente disfrutar. El estado del piano es bueno, podría ser súper excelente, pero eso es con el tiempo, con mayor asiduidad de los técnicos, pero en muy buen estado y con estas características que lo hacen un piano, que podría decir que sí, que es ideal para la música que toqué, el espacio tiene excelente acústica, entonces todo lo podía resolver con alegría, ¿sí? Sí, sí, sí. Hablando de piano, y muchas gracias por tantos elogios del lugar. Bueno, yo no me imagino viviendo en otro lugar en Argentina que no sea aquí. Me encanta. Pero hablando de pianos, que nosotros los pianistas no podemos acarrear el instrumento con nosotros. ¿Qué es cuando llegas a una sala? ¿Qué es lo que testeas o lo que pruebas en el piano? ¿Qué es lo que, o lo que necesitas saber para dar un buen concierto? Bien, yo trato de averiguar, hacer averiguaciones previas, por ejemplo, si voy a tocar en determinada sala, eh, cuál va a ser la capacidad, ¿sí? Esa información es muy interesante. Si puedo tener información de cuáles las condiciones acústicas, puede ser una sala muy grande y que las condiciones acústicas no sean muy buenas, que sea muy seca la sala. Hay tantas salas en el mundo que se suele
quejar los músicos clásicos, esta sala es muy seca, por lo tanto hay que tocar de un modo muy especial cuando la sala es muy seca. Entonces trato de armarme de una cantidad de información previa a llegar al lugar. eh, y luego eh, poner en marcha, ¿sí? La imaginación, porque no tiene nada que ver aquí el estudio donde estoy preparando mi música, que por ejemplo una sala de 2.500 personas que es seca. No tiene nada que ver, ¿sí? Estás estudiando con la imaginación. Y a medida que va pasando el tiempo, o sea, con la experiencia que ya tengo, todo eso se tiene que ir desarrollando, ¿sí? Porque, por ejemplo, si tengo que tocar en Carnegie Hall, ya sé qué tipo de pedalizaciones y qué tipo de ideas puede ser que brillen de un modo muy especial, ¿sí? Al tener ya la experiencia de haber tocado allí. Eh, entonces, hay una relación muy grande, yo creo que con el pedal o con los dos pedales, ¿sí? Para distintas salas necesitas una distinta pedalización. Charles Rosen, ¿sí? Que es tan conocido en Estados Unidos, habla justamente de ese punto sobre la pedalización en salas que son muy secas, ¿sí? Que ahí en salas muy secas se puede reforzar quizás la gran diferencia y ciertos estacatos pueden ser aún más estacatos, a veces es mejor exagerarlo que querer emular una sala con resonancia, ¿sí? Buscar detalles. Y en eso estoy de acuerdo con él, con quien tuve además gran placer de compartir varias cenas con él en España, en Alcalá de Henares, cuando venía a dar algunos cursos. Y me acuerdo de esas conversaciones con él y comparto sus ideas y luego, bueno, yo trabajo mucho en variedad de toques, ¿sí? Es creo que mi especialización, podría decir, como pianista. A mí me Sí, gusta sí. mucho, lo que a mí me apasiona es generar una gran gama de toques eh, en el instrumento y por ende Claro, un estudio previo, tener mucha imaginación de lo que va a suceder y poder trabajarlo entonces de antemano en mi casa. Si sé que voy a tocar en el Teatro Colón, por ejemplo, que es una sala muy distinta al Carnegie Hall, sabes que le tienes que imprimir a tu ejecución una fuerza, porque estamos hablando de una sala de eh, 3.500 personas y la acústica tiene reverberación por demás, ¿sí? claro. Ah, Más reverberación que la que necesitamos realmente los músicos clásicos. Llega como a los 3 segundos, ¿sí? Entonces, para los pianistas, algunos lugares tienen que ser muy reforzados, eh, especialmente los medios para bajos. Sabes que con esos 3 segundos y esa cantidad de gente que te va a estar escuchando, no vas a tener problemas como en otra sala quizás, que si tocas muy fuerte un bajo va a sonar como muy estridente, ¿sí? En el claro, Teatro claro. Colón, en cambio, te lo va a acomodar la propia sala, las propias resonancias van a poder hacer que luego cuando vayas a los registros agudos se acomode todo, porque la sala te va a ayudar a que esos efectos ocurran de esa manera. Entonces, bueno, sí, también sería un cambio de velocidades en lo que es en la bajada de tecla, ¿sí? Sí, Eh, claro. Eso es algo muy interesante porque yo a veces escucho pianistas, sin maldad de criticar, pero más bien así como que es pianistas que bajan teclas, como que están escribiendo a máquina. Eh, y realmente para los alumnos o pianistas jóvenes que se están desarrollando, habla un poquito de la importancia que hay en darse cuenta que hay muchas depths, o sea, ¿cómo que se dice? de Para profundidad. abajo, profundidades de la tecla, un cuarto de tecla, un medio de tecla, una octava de tecla, y la velocidad con la cual se toca y el peso con el cual se toca. No es solamente apretar la tecla. Eso es lo que a ti realmente te gusta.
Exactly. No. Exactamente. Eh, Todo el recorrido de la tecla puede cobrar vida. Es uno de los estudios, creo que más apasionantes del instrumento piano. Es algo que no va a poder emular jamás un piano electrónico. No, Y aún los pianos, por ejemplo, entre este piano, otro Steinway construido son al distintos. lado Sí, del mismo año, 1925, y otro, en los tres vas a encontrar distintas maneras de hacer sentir tu voz, tu música y tu sonido. Entonces esto es apasionante y el recorrido de la tecla, digamos, desde que está cerca de esta parte al al final, top, sí. al tip, ¿sí? Ujú, Eh, es una maravilla la gama de sí, sonido que uno puede tener. Entonces, disfrutarlo con un criterio, ¿no? Ir claro. viendo qué criterio, si uno quiere un sonido como que vaya a ser más, como decía, más que esté como Sí. flotando, como si Ajá. Ajá. uno entonces puede estar desde lo más profundo y con la mayor lentitud, ¿sí? Ir Exactamente. tomando las teclas. En cambio, si quieres algo que sea muy estridente, muy staccato, un toque para que sea casi como una trompeta, bueno, sabes que en el tip puedes conseguir toda esta gama. Claro. Y finalmente en una sola tecla, entonces tenés millones, infinitas, Exactamente. las que quieras. Claro, Eh, acá es importante el rol del maestro también, porque esto, si bien es cierto que es como tener un laboratorio y uno mismo está experimentando, pero has tenido la dicha, creo, de tener maestros muy excelentes. ¿Nos puedes sí, hablar un poquito de tus maestros o maestras y qué aprendiste de cada uno? sí, yo empecé a estudiar con mi tía abuela, que había estudiado con uno de los grandes maestros del Pierre de Argentina, Vicente Escaramuzza, ¿sí? Ella egresó, estamos hablando de los años 30, ¿sí? Entonces ella no siguió una trayectoria como pianista, porque yo vengo de una familia de músicos, pero músicos muy conservadores, ¿sí? Las mujeres no podían hacer música en público, estaba muy mal visto en mi familia. Entonces por eso ella, bueno, debía ser una señora que se casara, tuviera hijos y podía hacer música, pero en casa. Pero ella había estudiado profundamente con Vicente Escaramuzza, ni siquiera hizo escuela secundaria, se dedicó a estudiar música. Entonces con ella hice mi primera formación y me dio todo un bagaje y luego tuvo bastantes problemas familiares. Ella cuando yo tenía unos 11 años, 10 años, 11 años, o sea que durante ese lapso fui bastante autodidacta, avancé mucho, me aprendí, por ejemplo, la Rhapsody in Blue de Gershwin de forma autodidacta solo. En esos años estaba apasionado por la música de George Gershwin. Y a los 12 años conocí quien había sido otro, para seguir un poco la línea de Vicente Escaramuzza, otro discípulo de Vicente Escaramuzza, que había sido condiscípulo de mi tía abuela, Antonio de Raco, y él sí, él tenía una predilección enorme por la investigación de todos los puntos de la tecla y la gama de sonoridades. De las primeras obras que vi con él, por ejemplo, fue A bord d'un source, al borde de una fuente, ¿sí? De Franz Liszt, que en esta obra, si ven la partitura, si luego cuando editas quizás lo puedes mostrar un poquito, está muy claro, ¿sí? En esta partitura apenas el comienzo tienes con esta parte de la mano tienes un cantabile, el dedo uno 2 y 3 de la mano derecha están tocando 2P o triple P, ¿sí? Haciendo también un juego de armonías. Hay un bajo para la mano izquierda que sería otro plano y luego un agudo
que también suena como otro plano, como si fuera un pequeño armónico de los violines, ¿no? También algo sumamente delicado lo que sucede en la mano izquierda cuando va cruzando. Entonces, esto obviamente es un estudio apasionante, el que hice con mis 12 años viendo esta obra, y desde ese momento puedo decir que soy como muy apasionado por la gama de todos los tipos de sonido que se puedan obtener del instrumento. Paso siguiente que hizo de Raco al verme a mí tan apasionado por este estudio es Reflet dans l'eau de Debussy. Entonces aquí también seguía experimentando con todo esto, que lo mismo en la primera página de Reflet dans l'eau están todos estos acordes de la mano derecha que se van mezclando con tres como campanas que parecen tres campanas acuáticas, no sé, con gongs de la mano izquierda, más una quinta que tiene que ir resonando por todo ese acorde de la mano derecha. Todo esto a mí a los 12 años, ¿sí? Me resultaba como entrar en medio del universo, en medio del infinito. Esto es lo que yo quiero hacer. Le dije a mis padres, la verdad que esto es mi vida pasa por este estudio. Quiero componer también. Si algún momento puedo llegar a dirigir orquesta también me gustaría. Así que, bueno, desde ese momento, hablándolo seriamente con mi maestro, que me vio como que estudiaba mucho, con mucha pasión, mucha madurez. eh, sobre todos estos temas, entonces bueno, ahí fui creciendo, empecé a ganar varios concursos y aquí tengo que hacer un punto muy importante, que es todo el apoyo que recibí de mis abuelos, mis padres y en este momento mi novia, para poder desarrollarme. Por un artista es una vida muy complicada, esto también hay que ser muy sincero, y necesitas mucho respaldo de tus seres más queridos, más cercanos en los momentos más difíciles, ¿no? Entonces, eh, hay momentos donde todo parece que está bien y después momentos donde uno solo tiene a la familia. Entonces, Sí, entonces aquí es clave, ¿no? Porque no se debe entender que un camino artístico es lineal, ¿sí? O va a tener siempre no sé cómo se diría, em, un ida y vuelta con respecto a la cantidad de tiempo que uno le está dando, ¿sí? Eh, Hay momentos donde sí, hay que disfrutarlos mucho, pero están los momentos donde son más introspectivos, sí. donde la situación requiere de tomarse en general tiempo, y ahí yo creo que es clave el apoyo de los padres a los niños, a los jóvenes que están queriendo apuntalarse a tal universidad o tal universidad, no entran a hacer tal universidad, pierden tal concurso. Eso le pasa a todo el A mundo. todos, sí. Pero en esos momentos, claro, que las personas no deben estar solas, deben estar con una red de contención. eh, Creo que sería como uno de los mejores consejos que le puedo dar a cualquier joven, y cuando se me presentan a mí, cuando voy a ser jurado en algún concurso y veo a algún joven con talento, o que no tenga tanto talento también, mi consejo de siempre es tratar de nutrirte de unos lazos familiares muy sanos, si es que los tienes, o sea, y apóyate ahí porque eso va a ser muy necesario en tus decisiones, en tu intuición, cómo seguir, qué es lo que quieres estudiar, los maestros a quienes quieres llegar y todo lo demás. Claro que no es fácil tener padres. Yo también tuve la dicha de tener padres que me apoyaban, pero yo he enseñado, me he dedicado bastante a la enseñanza y es muy triste cuando uno ve que los padres o la familia no entiende o no apoya, entonces se hace casi imposible ir contra ese tipo de corriente. Vos tuviste realmente un privilegio de tener tu familia así, porque creo de que cuando te diste cuenta que realmente esto era lo que querías hacer para el resto de tu vida,
creo que también presentaste la idea de no seguir yendo a la escuela. Por supuesto, Y eso obviamente con otro padre hubiera sido, bueno, ya la tragedia. ¿Y qué sucedió? ¿Cómo después seguiste con la escuela o cómo lo tomaron? ¿Cómo fue eso? claro, mi padre está de acuerdo porque él me acompañó a todas mis clases con mis maestros. Él me acompañaba a todos lados. Él no me soltaba nunca la mano. Siempre tuve un privilegio enorme con mi padre. Tenía una protección enorme. Entonces él me veía a mí muy serio. Sí, yo era un niño que era muy riguroso, no era nada rebelde, digamos, que entendía que me hacía feliz, entonces simplemente mi padre me tenía que decir, bueno, si esto te hace feliz, lo harás en serio. No fui adolescente, podría decir así. Pasé de los 12 años de ir al colegio a los 13 años, ya era un adulto que estaba frente a un escenario y frente a las presiones bueno, tengo que participar en concursos, ganar, perderlos, pero tengo que tratar de hacer el mejor papel, etcétera, etcétera, etcétera. Y en todo eso conté con el apoyo de mi abuelo, que también podría decirlo, él fue uno de los mejores contadores, inclusive que tuvo algunas de las mayores empresas de finanzas de Estados Unidos, como Merrill Lynch y esto, y llegó a esos puestos aquí en Buenos Aires sin haber terminado el secundario. Así que mi abuelo a mí también me apoyó toda la vida y me dijo, bueno, está bien, yo tampoco lo hice y mira dónde llegué. Entonces, a veces es una cuestión de ir encontrando a la gente que te apoye, y en mi caso lo tuve en mi familia, ¿no? Entonces, vieron que me esforzaba mucho. Mi madre quizás no estaba muy de acuerdo mi madre quizás pensaba, bueno, pero él quizás podría ser científico, podría ser otra cosa. Pero bueno, del lado de mi padre, mi abuelo, que eran un poco más quizás, no sé, de apoyar y está bien, qué sé yo. Pero bueno, me lo tomé muy en serio, trabajé mucho, hice matemáticas por mi cuenta, inglés también por mi cuenta y bueno, y así fui construyendo contactos eh, que fueran muy estimulantes para mí como artista, ¿sí? Para mí eso es lo más importante como creador, como creativo. Por eso mi gran interés era en conocer al pianista Mauricio Polini, que estaba muy vinculado con este trabajo de distintos toques, y no solamente con eso, sino con la música contemporánea de vanguardia, ¿sí? Con todo lo que eran las obras de Pierre Boulez, Stockhausen. Era un reflejo de lo que más me interesa a mí, ¿sí? Por eso el otro día toqué en Villa General Belgrano Stockhausen, ¿no? Entre dos sonatas de Beethoven, algo que Pollini también suele hacer, ¿sí? Una práctica de vincular las rupturas y por un lado de rupturas o por otro lado también de que hay líneas entre estos grandes compositores también. También Beethoven rompió moldes, ¿no? Entonces Stockhausen retoma esos atributos para expandirlos, ¿no? Para hacer como una especie de zoom sobre esos aspectos más, eh, digamos, nuevos Sí, de sí. lo que significa el lenguaje musical. Entonces conocí a Polini, él me premió en el concurso Umberto Micheli, estaba él como jurado. Luego él me dijo que vaya a conocer a Karlheinz Stockhausen. Ah, A los 2 años lo fui a conocer a Karlheinz Stockhausen. Y, y al poco tiempo de conocer a Stockhausen, bueno, también fui a vivir a Europa, ¿sí? A Madrid exactamente, que me conocí para seguir la línea con otro alumno de Antonio de Raco, que se llama Iván Cítera, que yo escuché en vivo, un concierto aquí en Buenos Aires, el concierto de Grieg, que no me lo puedo olvidar nunca, porque fue para mí ¿cómo se llama? Una revelación el nivel en que lo tocó. Nunca había, podría decir que
fue uno de los conciertos más increíbles que yo escuché de piano, ¿sí? Cómo él hacía que sonara el piano tal cual como era, como yo soñaba que debía sonar un piano. Entonces lo contacté a él. Cuando a los 18 años, más o menos, ya quería ir a Europa. Él estaba viviendo en Madrid. Lo contacté a él y le dije, bueno, a mí, si de seguir trabajando con alguien, me gustaría trabajar contigo. Y entonces él me dijo, bueno, muy bien, trabajemos un tiempo, yo te daré mis consejos de lo que aprendí. Él estudió con los más grandes maestros de Polonia, estuvo muy vinculado a todo el ambiente de la técnica polaca y también estuvo trabajando con María Tipo y también un tiempo con otro profesor en Alemania, Kemmerling. Entonces, con una cantidad de referencias, él también siguió mis progresos y me dio consejos muy, muy sabios. Eh, y él mismo me puso en contacto también con otro gran pianista de España, que también tiene toda una línea de Alfred Cortot, José María Colom. Entonces, un poco con José María Colom también seguí esta tradición de Cortot. Muy interesante todo lo que vi, y todo eso fue sumar a mi pianismo, ¿no? Digamos, toda mi visión de Claro, Chopin y cómo ir interpretando a Chopin se dio con estos vínculos también. claro, sí. Se me acercó esta música de un modo muy especial al trabajar con gente que conocía muy bien desde una línea directa, que pues la de Claro, Cortot, claro, y desde la experiencia de Cítera de haber estado muy en contacto con el mundo polaco, ¿no? sí. Eh, entonces eso fue lo que me iba indicando mi camino, mi Tu camino, intuición, ¿sí? claro. Siempre yo seguí mi intuición, traté de vincularme con gente muy sana, que es muy difícil. Sí, En el es mundo de la cierto. música he encontrado gente que parecen gente, Sí, no sé cómo se podría decir. y Eh, toxic. Quizás queda mal decirlo, pero es como gente muy tóxica, Sí, ¿sí? sí, Gente muy oscura, sí, o gente que a mí no me agrada, ¿sí? Entonces, trate siempre, es exacto. algo que cuando lo conocí a Stockhausen, él me dijo, y me dijo también lo de la familia, porque él perdió toda su familia durante la Segunda Guerra Mundial. Oh, Él me vio que yo estaba en ese momento viajando con mi madre sí, y él me dijo, ojalá yo hubiera tenido la posibilidad. Que cuida mucho tus vínculos sí, familiares porque son muy importantes, me dijo él. Y es un consejo para mí, de una persona que admiro, sí, sí. ¿no? Y bien, así fui formándome luego con un gran director de orquesta que también sigue de una tradición muy importante aquí en Argentina, que vive en Salzburgo, Jorge Rotter, que Ajá. viene de Sí, una tradición desde Fritz Busch, Michael Gillen, que vivió aquí en Buenos Aires, los dos. Fritz Busch dirigía en el Colón, Miguel Gillen dirigía también, hizo sus primeros pasos en el Colón, y Jorge Rotter trabajó con Gillen mucho tiempo, ujú, así que estudié claro. con él clases en Buenos Aires y en Salzburgo, porque a mí siempre me gustó esto de tocar los conciertos de Mozart o Ajá, Beethoven, sí, o inclusive Chopin. Llegué hasta hacer los conciertos de Chopin desde el piano, ¿sí? Y es como música de cámara, pero me gustaba también no salir a hacer cualquier cosa con las manos, sino tratar de hacer algo técnicamente convincente, ¿sí? exacto. Y te gusta Eh, mucho, me y, imagino, la dirección de y orquesta. sí, pero no me gusta tanto como para introducirme en el mundo burocrático de lo que significa la dirección orquestal. Exacto. ¿Sí? El mundo de eh, la burocracia, lo que significan ya las instituciones. Sí, eh, eh, en este momento, a ver, estamos en el 2023. Mi padre falleció en el 2020, todavía estoy en un proceso de reacomodarme. En este momento no me encuentro como para
iniciarme en el mundo burocrático de lo que significaría estar al frente de un grupo de Sí, 60 personas con 60 problemas, la verdad, no. no quiero saber nada con eso. Prefiero estar tranquilo, ir haciendo mi camino, estar con mi piano, estudiando mis sonidos y pudiendo tomarme en muchos momentos de descanso, ¿no? Que son muy necesarios en este momento en mi vida, ¿sí? Ujú, sí, sí. Eh, pero bueno, en otro momento, quizás dentro de 10 años, quiero ser una vorágine de estrés y quizás Sí, exactamente. no lo sé. No lo sé. En este momento, seguro que no. No. No quiero, no quiero. Entonces, lo que sí hice fue llegar a dirigir hasta el concierto de Chopin, dirigir la Sinfonía número 1 de Oh, Beethoven, oh, me di qué el bueno. gusto. Los 5 conciertos de Beethoven, hice 4 conciertos de Mozart desde el piano. Qué bueno. Y sí, es una experiencia que es la que vivieron los propios Sí, los propios compositores. compositores, Sí. ¿sí? De usar su modo de vida era organizar su orquesta, tener a sus músicos más cercanos, agruparlas y de esa manera llenar la heladera, porque era el modo que él tenía para vivir. Y lo mismo Beethoven, ¿no? Que también le iban a, como hay los flyers de los conciertos de Beethoven que dice hay que ir a comprarle la entrada a la dirección tal, Herrn Beethoven lo va a recibir para comprar la entrada. Entonces, bueno, experiencias muy lindas de organizar mi propia orquesta, tal cual como Mozart y Beethoven, con los músicos con los que yo quería trabajar, haciendo este repertorio. Y bueno, en este momento, bueno, con ganas quizás de retomar esas ideas, llegar a hacer los conciertos de Mendelssohn, también de Gershwin, me encantaría poder hacer Gershwin desde el piano, Sí, con un grupo tipo jazz band, sería algo formidable. sí, sí. Pero bueno, son Son proyectos proyectos. Sí, y poco. sí. Cuéntanos un poquito de tu vida, digamos, como compositor. ah, ¿Cuándo empezó? ¿Cómo? Si fue difícil encontrar tu propio estilo. Un poquito, porque mucha gente no sabe que compones también. Claro.